Sí, señor, una de las semanas de mayor movimiento y de mayor volatilidad que esperamos también para este mes de agosto, compañeros, con algunos datos tan relevantes como son las comparecencias de varios integrantes de la Reserva Federal de los Estados Unidos y aparte también las actas de la reunión del propio FOMC. Señoras y señores, estamos pendientes de Jerome Powell y estamos atentos de todo lo que está por llegar en una de las semanas, os digo, una vez más importantes y volátiles con los mercados en algunos puntos críticos, aunque la renta variable parece que no dice lo mismo. Vamos a hacer un repaso de todo, vamos a prepararnos para todo lo que está por venir en esta misma semana y, compañeros, vamos a trabajar sobre las claves esenciales que nos vamos a topar con ellas, de hecho, en estos próximos días, en estas próximas sesiones de Wall Street, con los mercados de momento bastante volátiles. Y dicho esto, amigos, vamos a empezar por la parte de la renta variable tradicional y la subida que estamos conociendo en el día de hoy. Índices bursátiles, fijaos que se acercan otra vez a esas cotas de máximos históricos. Lo vemos por parte del S&P 500, lo vemos por parte del Nasdaq, que se mantiene un poquito más rezagado con respecto al S&P, pero que sigue todavía en un espectro ascendente increíble. Y el VIX, que cotiza ya por debajo de los 15 puntitos. Aquí podéis ver su gráfico, compañeros. De momento, sesiones de bastante decrecimiento, sesiones muy bajistas, y a pesar de todo ello, pues nos encontramos con un Fear and Greed Index todavía poquito de neutralidad, ¿no? Dentro de lo que es el espectro, ¿vale? Una neutralidad que sobre todo pues se mantiene así, es decir, ese miedo todavía se mantiene así tal cual, porque sabemos que se van a producir una enorme cantidad de datos importantes esta semana y que todo lo que está por venir todavía podría provocar algún tipo de vuelco en los mercados. Vuelco como el que, por ejemplo, estamos conociendo por parte del índice del dólar, amigos, que cae a plomo y totalmente desenfrenado. Un índice del dólar que de momento se mantiene extremadamente bajista, con una corrección de más de medio punto porcentual en el día de hoy, y nosotros estamos aprovechando precisamente esto para realizar alguna tomita de beneficios adicional. Estamos en un espectro clave y estamos en un punto muy crítico por la parte del índice del dólar, el cual puede seguir perfectamente cayendo, poder ir a buscar la zona de los 100 puntos y, amigos, ojo, cuidado, porque la reacción de muchos activos podría ser especialmente alcista si esto sigue cayendo de esta manera. Algo así es lo que quizás podemos encontrar por la parte del oro, que también, fijaos, prácticamente en máximos históricos, sigue con ese gran crecimiento, unas perspectivas y una proyección sin duda muy interesante, la que se puede seguir extrayendo desde aquí. Seguimos atentos, compañeros, a las próximas sesiones, porque el precio del oro perfectamente podría continuar si es que este índice del dólar mantiene toda esta proyección bajista y esta gran perspectiva de corrección. Por la parte de los datos macro más importantes, y nos vamos a centrar en lo esencial, compañeros, hemos tenido hoy la comparecencia de Waller por parte de la Fed, uno de los miembros también más sonados de dentro del equipo de Jerome Powell. No han habido muchos datos importantes, así que quizás nos centraremos más en la sesión del martes, en la sesión de mañana, donde tendremos las declaraciones de Bostic y también las de Barr, que es el vicepresidente de supervisión de la propia Reserva Federal de los Estados Unidos. Ambos datos los veremos en directo, veremos ambas comparecencias, o al menos los resúmenes de las mismas en streaming, así que, compañeros, mañana espero veros por aquí, porque estaremos trabajando pues con las declaraciones de los representantes de la Fed. Por la parte europea, que me lo he saltado, tendremos el IPC, es decir, el dato de inflación de la eurozona, y de hecho nos vamos ya directamente al miércoles, con las actas de la reunión del FOMC, que en este caso vendrán a las 8 de la tarde, cuando también estaremos en streaming, en directo. Nos vamos al jueves, compañeros, hacemos un poquito más de zoom por aquí, nos centraremos sobre todo en esas nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos, el PMI manufacturero, también de servicios, y las ventas de viviendas de segunda mano, datos que van a producir aún más volatilidad en el índice del dólar, datos, compañeros, que van a estar provocando movimientos e inestabilidades. Y por último, nos vamos al viernes, compañeros, donde tendremos esas declaraciones de Jerome Powell, el presidente de la Fed, en el simposio del Jackson Hole. Será un evento es un evento bastante sonado y será un evento bastante crítico. Esperamos que pueda Jerome Powell estar comentando algunas cuestiones esenciales sobre el tema de los tipos de interés y cómo va la Reserva Federal a llevar a cabo ciertas prácticas. También vamos concluyendo ya con las semanas de presentaciones de resultados. Seguimos teniendo algunas empresas todavía importantes que presentan resultados esta misma semana, pero, amigos, de momento esto ya va finiquitándose y nos damos cuenta de que los mercados, al menos por la parte de la renta variable tradicional, siguen extremadamente bollantes. Vemos crecimientos sin parar, los índices bursátiles principales y de referencia recuperan sin ningún tipo de temor. Parece que ese sentimiento de recesión se ha disipado en el mercado de valores, y esto es algo que personalmente me llama mucho la atención. Amigos, hemos comparado ya en los pasados vídeos, que de hecho, si no los habéis visto, os recomiendo que los veáis, porque
porque más allá del análisis de Bitcoin y la actualidad, hablamos de datos que influyen también en el medio plazo. Sabéis que hemos estado viendo datos muy esclarecedores con respecto a lo que han sido mediciones de crisis y mediciones de recesión. Aquí os traigo un nuevo indicador, compañeros, que como bien podéis ver, desde la década de 1960 nos ha traído una información muy correcta y muy adecuada sobre las crisis, sobre las recesiones económicas. Un indicador que, fijaos, nos estaría mostrando cómo perfectamente nos estamos acercando a ese panorama crítico de inicio de una recesión, y que, como bien podéis ver, además también estarían marcadas aquí con este pequeño rectángulo de color grisáceo. Estamos a las puertas, pero ojo, porque la Reserva Federal todavía tiene mucho que decir, y a pesar de que la reducción de los tipos de interés va a llegar dentro de apenas un mes, por cierto, recuerdo que estaremos mi compañero Zcoin y yo en directo valorando y viendo ese discurso de Jerome Powell con traducción simultánea al castellano, amigos, hablando de las posibilidades de trading que se den los días previos, también en ese mismo directo, toda la actualidad, toda la información. Espero veros por allí, por supuesto. Deciros que más allá de eso, hay ciertos indicativos que nos están marcando con mucha claridad que una vez que los tipos de interés empiecen a bajar en Estados Unidos, va a llegar el panorama de recesión. Los índices de momento están tratando de esquivar esta narrativa, pero ya os digo, no sabremos si la Fed se va a sacar un as de la manga y vaya a evitar esto con un soft landing que pueda ser tan soft que ni siquiera se llegue a notar en los mercados. Así que atentos, amigos, porque seguimos todavía en un espectro de incertidumbre bastante elevada que en mi caso me preocupa bastante. Y esto nos lleva ya directamente a hablar del entorno de las criptomonedas, unas criptomonedas que de momento mantienen un entorno de miedo aún, ¿vale? 28 puntos en este Fear and Greed Index, unas criptos, amigos, que se mantienen más o menos, digamos, estables en un panorama de compresión. Ahora lo veremos también en Bitcoin, rondando de hecho el mismo en la zona de los $59.000, poquito arriba, poquito abajo, 60, 58... pero que se ha mantenido en este esquema de compresión, en el cual vamos a elaborar una explicación muy interesante, amigos, porque el precio de Bitcoin puede que nos esté dejando una estructura reacumulativa, cuya proyección sea muy positiva. Sin embargo, nos damos cuenta de que la incertidumbre aún continúa y de que ese Fear and Greed Index aún nos deja ese mal sabor de boca ante la perspectiva de crecimiento que ha presentado Bitcoin. Los ETFs al contado, que ya sabéis que son una de las claves esenciales para poder interpretar y entender cómo se va desarrollando todo el esquema y todas esas fluctuaciones. Sabemos que, fijaos, las compras y las ventas siguen siendo de momento de pura indecisión, ¿vale? Compritas muy pequeñas, algunas ventas quizás más destacables, pérdidas de rachas. Sí que es cierto que BlackRock seguiría incorporando poco a poco posiciones a su propio ETF al contado de Bitcoin, pero tengo que deciros, amigos, que me preocupa bastante que no estemos viendo un poquito más de claridad en todo este espectro. Necesitamos nuevas rachas de entradas de capital y necesitamos, compañeros, un flujo más positivo. A pesar de todo ello, las noticias en Bitcoin sí que siguen siendo positivas. Fijaos lo que os digo, o sea, estamos hablando de noticias, amigos, que siguen viniendo a la parte del sector de las criptos, pero que Bitcoin no está reaccionando en absoluto a las mismas. Aquí en pantalla podéis ver ahora mismo, amigos, empresas financieras, al menos las principales empresas financieras, que estarían comprando el ETF de Bitcoin al contado de BlackRock, según esos informes recientes. Estamos hablando de compras, además, por parte de multitud de empresas. Estaremos hablando de, sobre todo, empresas financieras que estarían incorporando a sus carteras ese ETF de Bitcoin. Oye, me imagino que no pretenden perder demasiado capital o que pretenden hacer una inversión inteligente también en Bitcoin. Así que, amigos, desde luego que es algo que es bastante llamativo. Muchas empresas lo están incorporando en mayor o en menor medida, pero lo están haciendo, ¿vale? Estos son los datos que podemos extraer de Bloomberg. También, como otra noticia bastante positiva que podemos comentar, amigos, estamos hablando de que Franklin Templeton acaba de presentar una solicitud para lanzar un ETF de índice cripto, que inicialmente contendría Bitcoin y Ethereum. Como bien podéis ver, están saliendo ya algunas combinaciones adicionales de ETFs que, oye, pues al fin y al cabo pueden seguir atrayendo inversión. No sabemos todavía de qué manera o de qué modo en este caso se van a trabajar estos índices o estos ETFs o lo que sea, pero sí que es cierto que podemos entender con claridad que esto al final pues es un desarrollo amplio que sigue todavía pues ejecutándose en la parte de las criptomonedas, lo cual pues vamos a ser sinceros, es bastante positivo. Y regresando más concretamente a la parte de Bitcoin, compañeros, por aquí os muestro otro pequeño gráfico donde vemos cómo Bitcoin estaría oficialmente saliendo de esa capitulación que habríamos visto incluso en la combinación de la parte minera. No sé si lo recordáis, pero venimos hablando desde hace ya varias semanas que el precio de Bitcoin, después
después de este máximo que había marcado aquí, rondando la zona de los 74.000 dolaritos, había entrado en una estructura de capitulación minera, sobre todo post-halving, ¿vale? Una situación donde los mineros habían estado realizando varias tomas de beneficio, reestructurando y reorganizando todas las empresas de minería, cambiando los equipos informáticos, es decir, una capitulación minera en toda regla que se suele producir en la parte del ciclo y que suele provocar un evento de lateralización. Lo que pasa es que, bueno, se están juntando aquí muchos factores, como se suele decir habitualmente, el hambre con las ganas de comer, y entre ponte bien y estate quieto con una noticia y con otra, lo que nos damos cuenta es de que el precio de Bitcoin todavía no tiene la capacidad de subir, a pesar de que estemos encontrando datos tan positivos como esto, de que los tenedores de largo plazo siguen acumulando, en este caso todavía Bitcoin, y que estaríamos encontrando tasas mucho más positivas, tasas que, bueno, pues de momento no se ven reflejadas en el precio, pero que sí que sabemos que seguirían estando ahí. Esto además se puede hilar muy bien con la métrica que ya conocíamos la pasada semana sobre la cantidad de holders de largo plazo en Bitcoin, y oye, pues noticias al fin y al cabo muy positivas las que podemos seguir encontrando. A pesar de todo ello, e incluso a pesar de la propia corrección en sí mismo del índice del dólar, Bitcoin cotiza totalmente estancado, se ha pasado los últimos días cotizando entre la zona de los 57 y pico, 58 y como mucho 61, 62 mil dolaritos, y está justo en el panorama de compresión máximo, un panorama donde vemos la calma antes de la tormenta, y ojo porque con tanta ristra de datos macroeconómicos probablemente esa calma se termine pronto, al menos eso es lo que me gustaría pensar, desde luego. Seguimos en el panorama de contracción, de momento utilizando este nodo número 2 como resistencia, pero tengo que deciros, este nodo número 2 por cada sesión que pasa va perdiendo cada vez más importancia, y esto se debe principalmente, amigos, a que la consolidación que se está generando aquí en Bitcoin está generando algunos picos y algunos nodos de volumen muy representativos, los cuales estarían, bueno, pues en este caso diluyendo la capacidad de ese nodo número 2. Como bien podéis ver, estaría construyendo volumen durante toda esa zona o por toda esa zona, y ya pues el nivel o el nodo, por así decirlo, se habría expandido tanto e incluso podríamos dejar de tenerlo en cuenta, es decir, que podríamos suprimirlo. Haciendo un poquito más de hincapié en todo esto, por supuesto, y a pesar de las noticias positivas, seguimos un poquito todavía en alerta o con cierta incógnita ante la posibilidad de que se pueda generar un conflicto aún más agravado, ¿no?, en lo que es Oriente Medio y demás, y que, lógicamente, pues amigos, pueda generar algún tipo de cataclismo en los mercados de renta variable tradicional. Es por eso que todavía no podemos confiarnos, pero sí que van saliendo algunas pequeñas pinceladas interesantes. Hablamos, compañeros, de que hay que tener cuidado porque, como bien hemos estado analizando además hoy durante la sesión de streaming, hemos visto con mucha claridad cómo la tendencia y la presión de Bitcoin sigue siendo bajista. Lo estamos viendo, amigos, en el gráfico de 1 hora con mucha claridad, lo estamos viendo en el gráfico de 4 horas e incluso podríamos debatir que también en el gráfico diario. Eso nos hace permanecer en alerta y todavía no excedernos con las operaciones de compra a largo, porque el precio de Bitcoin sigue todavía permaneciendo en la tendencia bajista y lo más probable es que pueda continuar también con ese gran movimiento de corrección, ¿vale? Al margen de todo eso y al margen de esa negativa que vemos ahora mismo por la parte de Bitcoin, si hacemos un poquito más de zoom y nos metemos en el gráfico de 1 hora, permitidme que se actualicen también los datos del volume profile, sí que podemos encontrar una situación pues un tanto diferente, ¿vale? Una situación que podríamos decir que es incluso más positiva, porque en ese intento de ataque a la reversión de la tendencia, en cuyo caso ya sabéis que para que se revierta la tendencia del gráfico de 1 hora sería necesario superar este break of structure, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que empezamos a valorar la opción de que el precio de Bitcoin esté generando una estructura reacumulativa. Es algo que hemos estado valorando y estudiando durante la sesión en directo. Tenemos fijaos los dos picos mínimos de mayor importancia con una divergencia, en este caso alcista, en el gráfico de 1 hora entre el precio y el propio indicador RSI en una pauta de consolidación, de acuerdo, de manipulación y de supuesta expansión que podría llegar a partir de aquí, de acuerdo, una expansión en cuyo caso pues el objetivo sería la parte superior del rango, donde ya veremos cómo se negocia el precio de Bitcoin en esa fase de SOS, ¿vale? Estaríamos aplicando la estrategia de trading discrecional, sabemos que tiene un porcentaje de acierto muy bueno, hablamos del 85% de acierto, compañeros, obviamente hay una posibilidad de error en toda esta situación, pero oye, el trade de momento tiene una perspectiva bastante interesante. Es un poquito peligroso, sobre todo por la capacidad de los máximos, que han ido siendo cada vez más bajos. Hemos visto cómo los máximos han venido siendo cada vez más bajos, con una potente presión, en este caso por la parte de las ventas, ¿no?, que han terminado por llevar al precio de Bitcoin también a nuevos mínimos más bajos. Pero oye, al final, compañeros, cada trade que se pueda tomar tiene un riesgo, y el riesgo de este trade pues quizás es esta pequeña estructura tendencial bajista que conocemos. Por otro lado, pues no me disgusta, y para plantearos un poquito la situación, para los que veáis esto y no hayáis visto el streaming, que
también es una cosita que estaremos valorando durante los próximos días, el tradeito sería una cosa así, ¿vale? Como mínimo el ratio 1-2 y recordad que el objetivo es, en este caso basándolo en el stop loss por debajo del mínimo, el objetivo está en la parte opuesta justo del rango. El trade tiene que dar más de un ratio 1-2. Así que, compañeros, esto sería un poquito la posición de swing trading. Por la parte de las altcoins, todavía valoro la opción de Ethereum, ya por concluir con este aspecto, ¿vale? Es muy importante la valoración, en este caso, de que el precio de Ethereum pueda sobrepasar y se pueda sobreponer a los niveles de la resistencia actualmente, con un fuerte volumen de negociación, y tendremos una confirmación extra, una confirmación adicional. Si el precio de Ethereum no genera eso, si el precio de Ethereum no, digamos, desarrolla un evento del estilo, pues claramente, amigos, seguiremos teniendo algo más de incertidumbre acumulada ante las posibilidades de que Bitcoin también pueda mejorar. Por lo tanto, señoras y señores, muy atentos a lo que está por pasar en esta misma semana, muy atentos a lo que está por venir en esta misma semana de trading, en esta misma semana de Wall Street, porque con todos los datos, con todos los eventos y con todas las situaciones, esperemos que pueda haber una alta volatilidad. Así que no os lo perdáis, estaremos mi amigo Zetacón y yo en directo, y también os animo a que participéis en el sorteo. Os dejo todo abajo en la descripción del clip.